Bienvenidos a la hora de interpretar. Es el nombre de este nuevo espacio que estaré conduciendo para ustedes a través de Repúblicos TV. Agradezco la gentileza de Humberto González y de Alberto Franceschi, quienes tuvieron a bien invitarme a participar con mis contenidos dentro de esta iniciativa a través de la red social YouTube con Repúblicos TV. Por cierto, desde ya les invitamos a suscribirse a Repúblicos TV. Estaré en principio llegando a ustedes semanalmente con contenidos de interés de la situación política en Venezuela y en el mundo, y por supuesto un poco más adelante podremos aumentar la frecuencia de estas intervenciones que hicimos llamar La Hora de Interpretar. ¿Y por qué La Hora de Interpretar? Es el nombre para este nuevo espacio, porque la situación actual así lo exige. No es simplemente ver las informaciones, observar los sucesos, sino darles la más apropiada interpretación de lo que está sucediendo a nivel de Venezuela, en el ámbito político, social, financiero, económico, sino también en el ámbito mundial y sobre todo el momento coyuntural que actualmente estamos viviendo, como es la incertidumbre acerca de lo que ha sucedido en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. En otras ocasiones yo he sostenido la tesis, que no es mía, pero que sí de alguna manera me adhiero a esa visión que tiene el erudito español, analista político, jurista y especialista sobre todo en la materia de la historia de la figura política conocida como el Estado, don Dalmacio Negro Pavón, quien sostiene que en los Estados Unidos no existe la figura política del Estado. Hay características que definen la existencia o no del Estado en cualquier nación del mundo. La primera es el monopolio de las armas, el monopolio de la violencia, que está adscrito en este caso a la figura del Estado. Otra característica fundamental que determina la existencia del Estado es la creación y en este caso recolección de impuestos a la ciudadanía. Y el punto número 3, que es en el que se basa don Dalmacio Negro Pavón para decir que en los Estados Unidos, a pesar de cumplirse las dos primeras características que determinan la existencia del Estado, entiéndase, monopolio de la violencia y también creación y recaudación de impuestos, él insiste en la tesis de que en Estados Unidos existe solamente el derecho privado, es decir, no existe una distinción entre el derecho público y el derecho privado. El origen del derecho público no es otra cosa que la degeneración a través de la evolución del tiempo y en este caso la evolución del Estado, de la degeneración de lo que se conoce o se conoció inicialmente como el Estado de Derecho, que no es otra cosa que las leyes que se diseña el Estado para sí mismo. No olvidemos que una distinción importante entre la figura política conocida como el Estado y la figura política natural conocida como gobierno es fundamentalmente que el Estado diseña sus propias leyes, diseña sus propias reglas de juego. A diferencia del gobierno, que el gobierno al contrario no solamente no las diseña, sus leyes, sino que sigue las leyes que le impone el Estado. Termina siendo prácticamente el gobierno el maquinista de la maquinaria totalitaria conocida como el Estado. Pero ese es tema para otro programa. Hoy vamos a enfocarnos en el tema institucional de los Estados Unidos para poder interpretar de una mejor forma lo que está sucediendo y por qué, ante la eventualidad de un fraude que tendrá, en este caso, el presidente Donald Trump, que demostrar ante el Poder Judicial, es allí donde queremos hacer nuestra interpretación del día de hoy, de lo que está sucediendo y por qué el titular de este programa, y referido a que los poderes en los Estados Unidos están bajo fuego. En Estados Unidos, no solamente, según la teoría de don Dalmacio Negro Pavón, no existe la figura del Estado, sino que existe una verdadera y rigurosa separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ante los choques que pudiesen existir eventualmente entre los poderes ejecutivo y legislativo,
estaría la posición que tiene el Poder Judicial como referee, por decirlo de alguna manera, para dirimir cualquier diferencia que existiese entre estos dos poderes. Pero adicionalmente a eso, el Poder Judicial, poder autónomo en los Estados Unidos, tendrá la posibilidad de que, ante la duda razonable que además se está soportando y presentando ante los entes jurisdiccionales regionales, es decir, en cada uno de los estados, luego, en el caso de que fuese necesario, que todo indica lo va a hacer, se van entonces todas estas dudas, inquietudes y denuncias y demandas formales frente al Poder Judicial, irían a la Corte Suprema. El que Donald Trump tenga la posibilidad de demostrar que el comando demócrata, personificado por Joe Biden, su candidato, llevaron adelante fraudes en distintos estados de esta gran nación estadounidense, podrá entonces demostrar y tener la posibilidad, gracias a esa separación de poderes, de lograr avanzar en su propósito de que se haga justicia con lo que fueron verdaderamente los resultados electorales. Ahora, ¿a qué viene toda esta interpretación de la separación de poderes y de la no existencia del Estado? Que los tres poderes en cuestión, ejecutivo, legislativo y judicial, en los Estados Unidos nacieron bajo la concepción que tenían los romanos de la separación de poderes. Es decir, el poder radica en el pueblo. Estos tres poderes en los Estados Unidos están con el mismo nivel de coerción. Por ejemplo, un juez federal puede detener y sacar de circulación una iniciativa que el Poder Ejecutivo pueda haber instrumentado en determinado momento sin necesidad de la consulta a un tercer poder, como sería el Poder Legislativo. Es decir, el Poder Judicial tiene la fuerza para detener iniciativas que considere lesivas al interés de la ciudadanía, puede detener iniciativas del Poder Ejecutivo. Eso se llama separación de poderes. Pero, ¿por qué es una real separación de poderes la que existe en los Estados Unidos? Porque no están estos tres poderes adscritos a una figura mítica, mitológica, conocida como el Estado. En países como el nuestro, Venezuela, por ejemplo, los poderes, entendiéndolos como actualmente están concebidos según la última constitución, que creo y entiendo es la número 27 que hemos hecho en nuestro país, todos estos poderes están adscritos a la figura del Estado. Ojo, no solo pasa en Venezuela, pasa en toda Hispanoamérica, pasa en gran parte del mundo occidental en Europa, por ejemplo. Solo dos países, según don Dalmacio Negro Pavón, no tendrían la figura del Estado. Punto número uno. Y punto número dos es que solamente Inglaterra y Estados Unidos tendrían una verdadera separación de poderes, porque la forma como se concibió la separación de poderes en estas dos naciones fue en base a la forma y a la manera como los romanos concebían la separación de poderes, es decir, desde el pueblo. La concepción griega de la separación de poderes termina siendo una concepción distinta a la romana. ¿Por qué? Porque separa los poderes, pero en base a una concepción adscrita al Estado. O sea, el Estado tendría la palabra final, tendría la influencia sobre estos tres poderes. Es decir, se distribuye, según la concepción griega de la separación de poderes, se distribuyen los poderes, se distribuyen las tareas, porque termina siendo una separación de funciones, más no una separación de poderes,
cuando se origina no desde el pueblo, sino que se origina desde el mismo poder, es decir, cuando se distribuyen y se separan los poderes desde el poder. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que la separación de poderes es originaria del pueblo. Y como no existe la figura mitológica del Estado por encima de estos tres poderes, entonces estos tres poderes solamente se deben al pueblo. Es decir, en Estados Unidos, el presidente Trump, sintiendo vulnerados sus derechos, tiene un lugar a donde acudir para hacer valer lo que él considera es su derecho legítimo. Es decir, hacer, por ejemplo, el reconteo de los votos o todas las acciones al lugar que requiera determinar si verdaderamente hubo o no un fraude electoral, que aparentemente no solamente fue un fraude electoral de pequeñas dimensiones, aparentemente es un fraude electoral de enormes dimensiones, no solamente cuantitativas, sino lo más grave que podría suceder ahora en la vida institucional y republicana de los Estados Unidos es que ante esta iniciativa del presidente Trump pueda o no demostrarse que en efecto hubo frente al Poder Judicial por parte de Biden y su comando de campaña un fraude masivo. La decisión final de la Corte va a determinar en mucho el destino de la República estadounidense, porque queda definitivamente a esta hora, sin ninguna decisión tomada, ya el hecho es un escándalo mundial ante lo que consideramos muchos en el mundo occidental, es la democracia menos imperfecta que existe dentro del mundo occidental. Es por eso que la interpretación de lo que está sucediendo institucionalmente en los Estados Unidos va mucho más allá del tema doméstico electoral, va mucho más allá de la elección presidencial, va mucho más allá de lo que sería la cotidianidad de un proceso electoral en los Estados Unidos, sino que está prácticamente colocando en unas dimensiones de una gravísima situación institucional el hecho de que, habiendo suficientes pruebas para determinar si hubo o no fraude, pueda entonces tomarse una decisión bajo la rigurosa separación de poderes. Es por eso que es muy importante que logremos interpretar de manera precisa qué es lo que está sucediendo institucionalmente en los Estados Unidos. Va mucho más allá del presidente Trump, va mucho más allá del candidato Biden, va mucho más allá de todo el estiercolero en el que se ha convertido prácticamente la maquinaria mediática progresista planetaria que se concentra en gran parte en los Estados Unidos, o al menos con un vigor enorme a través de grandes cadenas de televisión y también a través de grandes cadenas de entretenimiento, como por ejemplo la misma existencia de Hollywood y otras grandes corporaciones que van más allá del tema mediático, sino que en el tema del entretenimiento también tienen una influencia muy importante. Por eso necesitamos lograr llegar hasta el final de esta situación, porque mucho de lo que significa la vida republicana en los Estados Unidos, mucho de lo que significa que el presidente Trump se mantenga a la cabeza del gobierno estadounidense, podrá retardar y, ¿por qué no?, podrá ponerle la mano en el pecho al mundo progresista que pretende cambiar la moral de la familia, la moral privada, para instaurar ellos un estado planetario que imponga la moral pública o la moral de ese estado planetario al que ellos están apostando, e imponer esa moral del Estado, la moral estatal, es decir, distinguir lo bueno de lo malo en base a lo que esa moral estatal considera que es bueno y malo, e implantarla e instaurarla en la familia.
Por eso, la importancia de que no solamente logremos observar el proceso que se está dando en los Estados Unidos en el ámbito de estas elecciones presidenciales, sino lograr interpretar institucionalmente lo que sucede y entender e interpretar las consecuencias de lo que podría ser este resultado electoral finalmente, sea a favor del presidente Trump, que es en lo personal lo que yo deseo, a diferencia de lo que fuese la elección de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Esperemos el final, logremos interpretar y permanezcan en nuestra sintonía. La invitación es muy cordial para que estén suscritos. Si no lo han hecho, ya lo pueden hacer a Repúblicos TV para que contenidos como este y de muchas otras personas, venezolanos inquietos por el quehacer político de nuestro país y del quehacer político internacional, estaremos por acá con una voz crítica frente a lo que es el hecho político de Venezuela y del mundo. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo y les invitamos a que nos sintonicen en Repúblicos TV.